Buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos y contamos con la presencia del doctor Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar sobre esta preocupación que tenemos los ecuatorianos de que se ha priorizado el pago de la deuda a poner esos fondos en la salud pública que tanto necesitamos ahora en esta emergencia. Estimado doctor, muy buenos días, ¿cómo ha pasado usted? Y bueno, ¿qué podemos decir de esta decisión del gobierno nacional, especialmente del ministro de Finanzas, de pagar los 320 millones a bonos y supuestamente con eso acceder a 2.000 millones más de otra deuda que nos va a meter el gobierno nacional? Muy buenos días, muy buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas tardes y efectivamente estamos en este momento crítico desde la perspectiva de la salud pública y también crítico en materia económica. Para poder entender qué es lo que realmente está pasando en relación a los bonos, hay que hacer un recuento respecto de lo que sucedió hace algunos meses, porque no es solamente esta situación puntual en la que se termina privilegiando el pago de una deuda frente a una crisis de salud en la que está en juego la vida de los ecuatorianos. Es en definitiva un resultado de un muy mal manejo de la economía y particularmente un mal manejo financiero que le lleva al ministro de Economía y Finanzas a tener que tomar esta decisión. Entonces vamos un poco con esa historia. ¿Qué es lo que sucede en junio de 2019? Ya con miras a que faltaban unos meses para el vencimiento de estos bonos, cabe indicarse que estos bonos fueron emitidos en 2014, a 6 años plazo, y el vencimiento en el 2020, justamente frente a la situación de que se iban a vencer justamente el día de hoy 1.500 millones de dólares en bonos. Las autoridades económicas hicieron una jugada que podríamos decir que fue correcta desde la perspectiva de las disponibilidades de liquidez del país, y esta la hicieron en junio de 2019 y consistió en la recompra de estos bonos con otros bonos que vencen en el año 2029, es decir, lo que hacían es, como vulgarmente se dice, patear esta situación, patear este pago por 10 años más. Pero aquí viene el punto que es importante tener en cuenta. De los 1.500 millones, solo se manejaron en esta recompra 1.175. ¿Qué quiere decir? Que quedaron ahí sin renegociarse 325 millones de dólares, que son los que se estarían pagando el día de hoy. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué no se reestructuró toda esta emisión de bonos y solo se la hizo por 1.175 millones y se dejaron estos 325? Es decir, ¿quiénes son los que se quedaron con estos bonos? Entonces ahí viene la primera también respuesta a esto. Cuando en el año 2008 se realizó una recompra de bonos por parte del gobierno de Correa, ¿ya? En ese momento se establecieron ciertos mecanismos prácticamente para forzar a todos los tenedores de la deuda anterior para que le vendan o le entreguen al gobierno esos papeles a un precio determinado. Siempre pueden quedar algunos tenedores que se resisten a estos mecanismos que efectivamente les generan algún premio para que vendan esos bonos, y sí, quedaron algunos tenedores de bonos por ahí sueltos con los cuales se negoció individualmente y se resolvió ese problema. En este caso habría que ver si es que fueron algunos tenedores sueltos que quedaron ahí que no aceptaron este mecanismo, o fue a propósito que se dejaron estos 325 millones para que luego sean negociados y alguien en particular compre. ¿Por qué digo esto? Porque estos bonos, si es que se negociaron en estos últimos días con un riesgo país tan alto, ayer llegó a 6.063 puntos, quiere decir que estaban comprándose estos bonos a un descuento enorme,
que más o menos van al 68%, es decir, estaban comprándose al 1/3 de lo que valía. Entonces, si es que alguien compró esos bonos ayer o en los días inmediatamente anteriores, estaría pagando solo $104 millones por recibir bonos por 325 millones. Y el día de hoy le pagan 325 millones, es decir, se gana 221 millones de un día para el otro los tenedores si es que compraron en estos últimos días. Entonces, que se genera esa posibilidad que nos preocupa a muchos, que pudo haberse pensado desde esa perspectiva cuando se hizo esta renegociación en junio de 2019. Pero ¿por qué es que le termina reventando en la cara este problema a las autoridades económicas? Porque si es que no hubiera habido el problema del coronavirus, esta crisis de salud en el país, si no hubiera habido los eventos de octubre que de alguna manera revelaron una situación compleja y también de alguna manera frenaron el plan original que se tenía de adoptar determinadas medidas económicas, quizás dentro de todo el paquete de lo que se venía desarrollando en el manejo económico, no se hubiera notado, entre comillas, no se hubiera notado esta operación y se lograba pagar esta deuda a los nuevos compradores de bonos que evidentemente hubieran tenido un beneficio, no tanto como el actual, pero hubieran tenido un beneficio. Entonces, esa es una circunstancia que no se dio, ¿ya? El manejo de la economía fue peor del que hubiera sido en otras circunstancias, les falló con el tema de octubre la aplicación de determinadas leyes y eso generó un riesgo país más alto. Pero ahí viene un siguiente elemento que tiene que tomarse en cuenta en todo este contexto. ¿Qué es lo que sucede cuando no se pagan los compromisos de deuda externa? Ahí sí tenemos una pistola en la sien los ecuatorianos, porque los compromisos que se mantienen desde tiempo atrás, y particularmente voy a referirme a unas 2 o 3 operaciones que se hicieron con las autoridades económicas actuales. Por ejemplo, lo que fue una transacción de un swap con Goldman Sachs por $1.100 millones a cambio de bonos soberanos como garantía, ¿ya? Otra operación que se hizo con el FLAR, yo llevé a cabo esa operación originalmente por $637 millones, quedó en stand-by y luego se terminó de completar por la mitad. Ese tipo de operaciones traen una cláusula que es importante tener en cuenta. Se llama la cláusula de default cruzado. ¿Qué quiere decir? En cualquier préstamo que se recibe hay garantías de por medio. Así sea una persona natural, cuando contrata un crédito con un banco, tiene que poner garantías. Lo mismo los países, cuando contratan créditos con la banca internacional, ponen garantías de por medio. Y la cláusula de default cruzado lo que establece es que si es que se incumple con un solo compromiso de deuda, todos los acreedores cobran las garantías inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que si el Ecuador no cumplía con el pago el día de hoy, Goldman Sachs nos iba a exigir las garantías de esas operaciones que están vigentes con esta entidad. Otros bancos de inversiones que le han prestado al país igual reclamarían las garantías, y con los multilaterales, Fondo Monetario Internacional, BID, Banco Mundial, con los que no hay garantías, en cambio se suspendería los desembolsos de los créditos ya pactados. Ese es el costo que se tendría de no haber pagado esta obligación. Pero aquí viene una situación que tiene que tomarse. Pero doctor, una consulta. El Banco Mundial acaba de emitir solicita que no se cobren las deudas en estos momentos que estamos en crisis. Entonces, ¿cómo entender que el gobierno no haya hecho un trámite o alguna solicitud para la postergación del pago, por ejemplo, hasta salir de la crisis? Exactamente, esa es la siguiente parte de este relato. Es decir, esas serían las condiciones que enfrentaría el Ecuador en una situación normal, es decir, sin el problema de la pandemia, ya en una situación en la que la economía mundial
hubiese estado operando de forma normal. Pero aquí es donde viene justamente la negligencia de las autoridades. Estamos en un momento que es único en la historia de la humanidad y que evidentemente exige de mecanismos que van a ser únicos, que no pueden entenderse ni se podrían aplicar en condiciones normales. Y ahí sí justamente se desaprovechó una oportunidad de oro de poder justamente negociar, conversar para poder de alguna manera eliminar o atenuar el peso que en términos financieros implica los compromisos internacionales y se podría haber vuelto más bien una oportunidad para el Ecuador esta situación particular en términos de una negociación o una reevaluación de las condiciones crediticias que tiene con multilaterales y con la banca de inversiones internacional. Es la gestión que no se realizó y por eso las autoridades económicas terminaron en este callejón sin salida por no aprovechar del momento y de esta coyuntura incluso propuesta desde los mismos organismos internacionales. A mí me recuerda el caso de la señora Ana Lucía Armijos cuando alguna vez hicieron una condonación de deuda y la señora muy suelta de huesos dijo que nosotros los ecuatorianos sí sabíamos honrar las deudas y no accedió a esa condonación. Al parecer estamos haciendo lo mismo, el ministro Martínez está haciendo lo mismo, pero ahora es una situación mucho más grave porque ahora estamos viviendo una necesidad urgente en una emergencia sanitaria donde se necesitan fondos para la salud. Ahora, es cierto que con este pago nosotros podemos acceder a 2.000 millones más y en este caso, ¿cuál sería el interés? Y si los desembolsos serían los 2.000 millones de una o irán prorrateando poco a poco. Ya, a ver, antes de entrar en ese detalle, porque aquí también hay un poco de cosas que nos dicen, pero no necesariamente son de esa manera. A ver, ¿por qué torpemente se desaprovecha la oportunidad de renegociar los pasivos o establecer mecanismos para generarle un respiro al país? ¿Por qué no se hizo eso? Yo no creo que es simplemente negligencia, es decir, puede haber intereses detrás de esto, justamente de no hacerlo para efectivamente terminar pagando cumpliendo con este compromiso frente a los riesgos que esto significa o los efectos negativos para la economía. Es decir, el justificativo para pagar los 325 millones es justamente que el Ecuador hubiese entrado en un default y todos los problemas del default, cuando por el otro lado se pudo haber negociado para poder no pagar esos recursos, al menos por el momento, sin tener las retaliaciones dentro de las reglas de los mercados financieros internacionales. Esa es la primera parte. Ahora la segunda, a ver, ¿qué otros recursos se liberarían? A ver, ha habido un anuncio de las autoridades económicas en primer lugar que indican que habría un remanente de liquidez en términos primeramente de que los intereses de deuda, porque ojo, cada trimestre el país tiene que pagar los intereses de todita la deuda externa que mantiene y esto implica que el último día hábil, que va a ser el día 27 de marzo, el último día hábil del trimestre, es decir, este viernes, ya, el Ecuador tendría que pagar una cantidad importante de intereses, ya, lo cual no lo haría, pero porque se sujeta a una cláusula que se establece normalmente en los contratos de deuda que nos dan 30 días para el pago de ese dinero. Es más o menos como con las tarjetas de crédito. Una es la fecha del corte y de ahí las tarjetas de crédito dan un plazo a sus clientes para que puedan pagar dentro de ese plazo lo que les corresponde. Más o menos es así. Entonces tendríamos 30 días. Pero ahí viene la primera pregunta. Es decir, esos intereses tarde o temprano tienen que pagarse, es decir, lo único que se haría es retrasar ese pago un mes más, pero no quiere decir que en ese mes vamos a tener nuevos recursos, a menos que el Ecuador acceda a otros mecanismos de financiamiento respecto de los cuales sí está trabajando. Hay una línea de crédito para emergencias que concede el Fondo Monetario Internacional, respecto del cual no hay ningún condicionamiento.
El Ecuador ya accedió a un crédito por $600 millones en 2016 por motivo del terremoto de abril de ese año, y bajo esa misma lógica, dada la crisis sanitaria, podría acceder a otro crédito similar con ese mismo organismo. Pero de acuerdo a los montos que se manejan en función de los aportes del Ecuador, no podría sobrepasar otra vez un valor similar a esos $600 millones. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y los otros 1.400 o 1.500 millones de dónde vienen? Bueno, hay voces que han indicado que se está avanzando en una negociación para una nueva preventa petrolera que al país le permitiría acceder a aproximadamente 1.500 millones de dólares en los siguientes meses. Y aquí también vale destacar que es dentro de las posibilidades que tiene el Ecuador, que son muy pocas, esta es una viable y tampoco hay que satanizar las preventas petroleras. Claro que se lo está haciendo en la situación más desfavorable posible por el precio internacional del petróleo tan bajo, por un riesgo país tan alto que tiene el Ecuador, lo que le va a significar unos costos financieros enormes en términos de lo que se llegue en esta negociación, pero dada la necesidad de recursos y en virtud de que casi que no hay otras posibilidades, esta es la que queda. Con un default en cuanto al pago de la deuda, es decir, de estos 325 millones, ciertamente se vería comprometida esta operación petrolera, o los costos financieros podrían ser sustancialmente más altos que los que se podrían lograr en las condiciones actuales. Sí, justamente esa era la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ir a una preventa petrolera cuando estamos con un precio de petróleo súper bajo? Y ahí es cuando... ¿Dónde estarán pues aquellos que se quejaban o satanizaban justamente las preventas petroleras? Hoy les toca tomar mano de ese mecanismo. Ahora, doctor, ¿qué podemos esperar nosotros como país cuando acabe esta crisis? ¿Qué va a pasar luego? Porque efectivamente no creo que esto va a durar toda la vida, pero si ya vamos a endeudarnos nuevamente, el pueblo ecuatoriano obviamente va a preguntarse, o sea, ¿por qué tanta deuda? Ya no hay techos para las deudas, y ¿dónde está la plata de esas deudas? Porque si bien es cierto, y hay que reconocer, en el gobierno anterior se veía obras, ahora no se ve una sola obra física. Entonces, ¿dónde se gastó toda esa plata? Ya, efectivamente esa es una pregunta que nos venimos haciendo ya desde tiempo atrás, porque el ritmo de endeudamiento en estos últimos años ha sido bastante elevado y, claro, de acuerdo a la normativa vigente, la deuda que contrata el gobierno ecuatoriano puede destinarse exclusivamente a inversión pública, es decir, construcción de infraestructura, implementación de equipos en hospitales, construcción de escuelas, etcétera. Y también puede dirigirse hacia el pago de deuda antigua si es que las condiciones de la deuda nueva son mejores. Pero eso evidentemente no es claro desde cualquier punto de vista, porque no hay una obra física que se pueda distinguir. Tampoco el nivel de endeudamiento o la estructura de la deuda ha variado en términos de que se diga que se ha estado ocupando deuda de mejores condiciones para pago de deuda antigua. Entonces, evidentemente queda esa duda. Pero la mayor duda es cómo se va a manejar la economía ya desde este mismo momento y más adelante cuando se supere el problema del coronavirus. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos algunas voces de ciertos, que yo no sé ya si llamarles economistas, determinados analistas, que insisten en un manejo totalmente errado desde una perspectiva puramente fiscalista y que apunta a seguirle metiendo la mano al bolsillo a la clase media, a las clases populares bajo el argumento del famoso Estado obeso. Ya han sugerido una reducción de 20% del salario de los servidores públicos, por ejemplo. Entonces, seguir en esa línea con ese tipo de medidas que apuntan a reducir el gasto de un Estado que ahora vemos que es cada vez más necesario, un Estado
fuerte que pueda atender necesidades de la población, como esta necesidad de salud que no va a atender nunca el sector privado. Estamos viendo que nadan contra la corriente estas propuestas, pero con una intencionalidad del gobierno de mantenerse en esa misma línea. Luego de la debacle que realmente significa en términos económicos una crisis de salud como la actual, seguir en esa línea ya simplemente es enterrar completamente cualquier posibilidad de que la economía ecuatoriana salga adelante en el mediano plazo. Entonces ahí viene en cambio la otra reflexión. A ver, evidentemente los flujos son los que están afectados en este momento. ¿A qué me refiero con los flujos? Sí, los ecuatorianos no podemos trabajar al ritmo que se puede hacer en una situación normal. Estamos la mayoría guardando la cuarentena en nuestros hogares, tratando de hacer algo a través de el internet, lo que es el teletrabajo. Pero muchas de las actividades efectivamente se ven mermadas y eso significa una caída en la producción. Definitivamente, y esto tiene un impacto. Pero esos son los flujos. Ahora viene con el stock, con la acumulación. Solo como ejemplo, utilidades bancarias del 2019, las más altas de la historia, $600 millones, y así podemos ir analizando varios sectores como los de la telefonía móvil, ciertas empresas de comercio al por mayor y menor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra economía, como la economía mundial, tiene acumulados recursos en cantidades impresionantes. En términos mundiales, más de 200 años de un sistema capitalista en el que se ha privilegiado la acumulación de dinero y de otras formas de capital. El momento en que tenemos un problema de flujo es cuando tenemos que echar mano a esa acumulación. ¿Sí? No es que no hay plata, hay muchos recursos, pero en pocas manos que no quieren aflojar. Y es como en un hogar, cuando algún miembro de la familia enfrenta un problema de salud, para poner en términos paralelos a lo que sucede actualmente, y la familia tiene que realizar gastos importantes, pero la familia dispone de bienes muebles e inmuebles, tiene casas, departamentos, ¿qué hace? Vende una casa, vende un departamento, financia estas necesidades y sale adelante, y eso no le va a afectar el estándar de vida que tenga, justamente porque ha utilizado esos recursos acumulados durante generaciones. Eso mismo es lo que va a hacer el mundo y debe hacer el mundo y debe hacer el país, es decir, ver los mecanismos para trasladar los recursos acumulados en pocas manos en determinados sectores para que estos recursos puedan sostener a toda la sociedad ecuatoriana, para que el efecto negativo de esta crisis no se lo sienta tan fuerte y para que adelante podamos sacar el país ya retomando las actividades normales. Retomando las actividades normales, las personas, en este caso los trabajadores, los que están endeudados, ¿cómo podrían hacer para pagar luego sus créditos? La Superintendencia de Bancos hoy ha enviado un documento en el que le da la libertad a los bancos para tomar decisiones. En este caso, si quieren condonar hasta 90 días las deudas, no, o sea, no condonar, sino postergar el pago 90 días, pero vemos que la totalidad o Asobanca en este caso, ellos dicen que ellos van a refinanciar las deudas con intereses nuevos. Entonces, ¿no sería prudente que el gobierno nacional emita una resolución o una, no sé, una ley, un decreto, alguna cosa donde se obligue a los bancos a que se posterguen los pagos por 90 días hasta que las personas puedan recuperarse económicamente? ¿O eso es posible o no? Bueno, es totalmente posible, viable y es lo que debería hacerse. ¿Por qué? Porque el sector bancario es uno de los espacios en donde se ha generado una acumulación importantísima de recursos de toda la sociedad ecuatoriana. A ver, ¿con qué dinero trabajan ellos? ¿Con qué dinero generan utilidades? Con el dinero de todos nosotros, pues para empezar, hasta desde una perspectiva ética. Este sector es uno de los que más debería contribuir para poder salir
en lo económico del problema en el que está el Ecuador este momento. Los bancos, como decía, son los que más utilidades obtuvieron en el año 2019, a lo largo de su historia, las utilidades más altas. Por otro lado, ellos manejan provisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen reservas de liquidez suficientes que a ellos les permite establecer mecanismos de alivio en términos también de la liquidez de los usuarios que tenemos deudas con el sistema financiero sin necesidad de ningún recargo en términos de intereses o de costos financieros varios, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque están todavía en esa lógica de acumulación, aislados de lo que significa ser parte de una sociedad y de contribuir a una sociedad. Y el gobierno tampoco lo va a hacer. Por eso, a propósito de que estamos en Cuaresma y cerca de la Semana Santa, recordando a Pilatos, es una lavada de manos espectacular de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, cuando para no quedar tan mal políticamente se pronuncia, pero les está diciendo, señores banqueros, ustedes decidan. Claro. ¿Qué van a decidir? Ellos lo que van a hacer es refinanciar los créditos, pero con los costos financieros correspondientes. Eso es lo que van a hacer. Entonces no hay un mecanismo de utilización de recursos acumulados en beneficio de la sociedad. ¿Se podría pensar también en bajar tasas de interés, doctor? A ver, eso es un tema bastante más complejo, porque aquí se piensa que es una cuestión de decreto. Ya, efectivamente, en el Ecuador las tasas de interés están limitadas en sus techos, ya, desde las autoridades monetarias y por los segmentos de crédito. ¿Qué significa esto? Que la lógica acá es que pueden competir en tasas, o las entidades financieras podrían bajar las tasas si es que hubiese mecanismos de competencia de esos techos hacia abajo, pero vemos que eso no sucede. Ya. Entonces, no se puede tampoco bajar por decreto, porque también hay un problema de cómo está constituida la estructura de la intermediación financiera en el Ecuador y se podría ir afectando a entidades pequeñas que sí necesitan de tasas altas para sobrevivir, especialmente esos bancos pequeñitos orientados al microcrédito y no se diga las cooperativas de ahorro y crédito. La solución ahí sí viene por el mercado, porque acá también los apologistas del mercado, estos analistas de línea neoliberal, que yo diría muchos de ellos son más charlatanes de noticieros de televisión, que siempre andan pregonando el mercado como la solución, pero cuando el mercado puede afectar sus intereses, ahí no sirve. Acá en el Ecuador no tenemos sucursales de banca extranjera, tal cual, no hay sucursales de banca extranjera. ¿Por qué? Porque las leyes ecuatorianas obligan a que las entidades extranjeras tengan que constituirse como bancos acá, con todo el aporte de capital y todos los requisitos de un banco completo. O sea, aquí tenemos una entidad que es, bueno, varias, pero una en particular que parecería que es de entidad extranjera estadounidense, pero no, es realmente un banco en todo el sentido, y en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos consta como una entidad nacional por esta situación. Simplemente eliminemos las barreras de acceso para que se instalen verdaderas sucursales de banca extranjera, es decir, que no tengan que incurrir en aportes de capital, simplemente que instalen sus oficinas, lo que para muchas entidades financieras internacionales sería muy conveniente, ya que las tasas de interés aquí, al ser tan altas en dólares, les significa un negocio importantísimo traer dinero del exterior al Ecuador, que una economía dolarizada, esto viene a ser una ventaja muy importante. Traerían dinero para prestarlo acá y competirían con la banca nacional a tasas más bajas, estableciendo un par de reglas de juego, como por ejemplo establecer requisitos de banca de segundo piso para que puedan también canalizar sus recursos a través de cooperativas de ahorro y crédito y bancos pequeños nacionales, y que generen una verdadera competencia al grupo de los bancos grandes. Se lograría una baja de la tasa de interés
utilizando al mercado, con reglas de mercado. Pero eso no les interesa a estos apologistas del mercado para unas cosas, que el Estado es obeso desde sus intereses, pero cuando sí las soluciones de mercado pueden favorecer a la economía nacional, pero atentan a sus intereses, ahí no se vale. Eso sí se podría hacer más adelante, y eso yo ya le planteé al presidente Moreno en su momento y dentro del gabinete, y era totalmente viable, pero evidentemente por los intereses que están primando, ese tipo de soluciones no han tenido viabilidad. Así es, doctor. Y bueno, una pregunta que me envían desde la ciudadanía, me preguntan, dice, ¿se podría saber quiénes son los tenedores de bonos, como para más o menos poner en contexto por qué la desesperación de pagar estos 325 millones? Bueno, es bastante difícil poder acceder a las listas de los tenedores de bonos. ¿Por qué? Porque cuando los países como el Ecuador colocan los bonos en los mercados internacionales, se coloca a través de bancos de inversiones que son los estructuradores de estas operaciones. Así que estos grandes bancos de inversiones fungen como los intermediarios entre el país que emite los bonos y los compradores. Entonces se maneja sigilo en términos de quiénes son los inversionistas que han comprado esos bonos, justamente para poder sostener todos estos esquemas financieros en los que a veces se abren puertas para que se den determinados abusos. Entonces, es parte del juego financiero internacional mantener la reserva respecto de quiénes son los inversionistas, pero que se puede conocer haciendo las gestiones correspondientes, se puede conocer. Ahora, no es aventurado pensar que puede haber inversionistas ecuatorianos que justamente puedan beneficiarse de este tipo de situaciones cuando pueden tener injerencia en el manejo económico interno y tienen los recursos y los medios para adquirir bonos soberanos en el exterior. Y cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y aún antes de asesor en el Banco Central, nosotros seguíamos la pista a determinados flujos de divisas que salían del país desde determinados bancos ecuatorianos, que era poco creíble la razón por la salida de esos flujos, y pensábamos que eran recursos de nacionales que terminaban a la final a través de testaferros adquiriendo bonos de deuda ecuatorianos. Pero evidentemente ese tipo de análisis e investigaciones no se van a continuar si es que se quiere favorecer a esos posibles inversionistas, o se quiere mantener oculta la identidad de esos posibles inversionistas nacionales que estaban sacando esos recursos que posiblemente terminaban utilizándose para adquirir bonos soberanos ecuatorianos. Doctor, ¿y se podría pensar, por ejemplo, en medidas, sugerirle al gobierno medidas como salvaguardas, o en este caso, bueno, las salvaguardias, que sería lo más importante, como para poder revitalizar la economía luego de esta crisis? Efectivamente, y aquí me va a permitir detallar algunas medidas que deberían tomarse, algunas de forma inmediata y otras en cuanto estemos superando ya el problema del coronavirus. Desde la perspectiva del sector externo, hay que blindarle a la economía y hay que blindarle a la dolarización. A ver, el tema de las salvaguardias no pueden aplicarse ya en estos momentos, o sería bastante engorroso el trámite, porque nosotros ya aplicamos las salvaguardias de acuerdo a la normativa internacional y los acuerdos suscritos por el Ecuador en los años 2016 y 2017, que era los 2 años máximo que se puede aplicar este mecanismo. Pero sí podemos aplicar otro mecanismo que nos puede dar resultados similares, que también lo planteé en su momento al presidente Moreno con... esto es hace más de 2 años, cuando ya veíamos que era necesario ir blindando a nuestro sector externo. ¿Y cuál es este mecanismo? Subir inmediatamente los aranceles hasta los techos consolidados, que se llama, es decir, lo que nos permite la normativa internacional y la Organización Mundial de Comercio, subir aranceles a
todas las mercancías que no son esenciales para la economía nacional. Ya se hizo un estudio que debe reposar en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, que asimiló al antiguo Ministerio de Comercio, porque ya se hizo el estudio clarito. Son 375 partidas arancelarias a las que se les puede subir este mismo momento los aranceles para evitar la salida indiscriminada de divisas. Otro mecanismo temporal que se debería adoptar en este mismo momento es subir el impuesto a la salida de divisas para contener el flujo de divisas hacia el exterior, que justo por motivos de la crisis económica del país sumada a lo del coronavirus se han venido acelerando en estos últimos meses. Un tercer elemento en materia de regulación del comercio exterior para contener la salida de divisas y generarle ingresos a las arcas fiscales. Aquí tenemos una evasión en el pago de aranceles por una subfacturación que viene desde hace años, ¿ya? Se intentó tomar varias acciones en aduanas para poder reducir la subfacturación, pero evidentemente eso fue bloqueado. Inclusive fue bloqueado desde embajadas que tienen injerencia en el manejo económico en este país, porque afectaba a ciertos importadores que su negocio se basa en la subfacturación de lo que ingresan al país. Eso se puede controlar de forma inmediata y eso también va a sostener divisas que salgan del país. Ahora, en el plano interno, tenemos un problema fiscal, evidentemente, pero hay un problema mayor, que es el problema del desempleo. Es un problema de producción que ahora se ha venido al suelo por la situación de emergencia que vivimos. Entonces se tiene que diseñar un plan económico que atienda principalmente a lo que es producción desde el consumo. Tenemos que fomentar consumo de producción nacional en el corto plazo de forma inmediata para poder reactivar la producción nacional. Y si es que hacemos eso, evidentemente la recaudación tributaria va a ser más alta. Pongo el ejemplo de lo que está sucediendo en la vida real. Entre enero y febrero el IVA ha caído en un 20% la recaudación de IVA respecto a los 2 mismos meses del año anterior. ¿Por qué? Porque las ventas han caído en el país, pues. Entonces, caen las ventas, cae la recaudación tributaria, es decir, caen los ingresos fiscales. Entonces, el problema fiscal no se va a resolver echando más servidores públicos a la calle, sino incrementando los ingresos públicos, y un ingreso importante es del IVA, y este depende de las ventas. Si es que nosotros establecemos mecanismos para impulsar consumo, que puede ser una misma modificación del IVA hacia la baja, pero desde una perspectiva racional, es decir, por ejemplo, un IVA diferenciado, bajarle el IVA a determinadas producciones que insumen alto componente nacional y generadoras de empleo, podemos incrementar inclusive la recaudación de este impuesto por un incremento de consumo y un incremento de ventas. Y eso, al incrementar la producción, también incrementa utilidades de las empresas, van a estar mejor los empresarios y también va a incrementarse el impuesto a la renta. Tenemos también que revisar lo que es el crédito tributario. Ahí nomás en crédito tributario ya vamos 3.000 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años de afectación a las arcas fiscales por las famosas facturas falsas. Corrigiendo los mecanismos del crédito tributario se puede recaudar más por impuestos, y también habría ya que echarles la mano a todos quienes se valieron de facturas falsas en estos años. El SRI tiene la información para poder echarles la mano y recuperar recursos. Ya con eso tenemos un conjunto de medidas que pueden implementarse de forma relativamente rápida y responder a las necesidades del país, cuyos problemas son producción, empleo y, en un segundo plano, el problema fiscal. Y ahí están las medidas que se podrían tomar. Yo quiero agradecerle, doctor, por esta entrevista, por estos minutos que hemos estado conversando, porque es importante conocer la opinión de personas que conocen del tema y obviamente pues también con soluciones que podrían darse si en este caso el gobierno nacional prestar oídos al pueblo y a otras personas, y no solamente a ese grupo de empresarios y banqueros que parece que están gobernando más que el mismo presidente. Así parece. Así parece, doctor. Bueno, muchísimas gracias
Le mando un abrazo, pues obviamente usted también está como todos debemos de estar cumpliendo este asilo o este aislamiento, esta cuarentena, y obviamente pues con el deseo de que pronto pase todo esto y podamos reencontrarnos y tenerle nuevamente en el set de Hoja de Ruta. Bueno, igual muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, doctor. A todas las personas que se han conectado también muchísimas gracias. Y estamos regresando ya en la tarde con nuestra programación regular, ya que nuestros amigos de Diálogo Abierto, de Ruta Calidoscopio y Ruta de Letras también van a salir al aire por este medio, por Skype, porque lo que queremos es también acompañarles en esta cuarentena. Muchísimas